Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 28 de octubre. Es un placer que usted pueda iniciar esta semana con nosotros para abordar esos temas importantes de nación que tanto nos interesan. Y es que si usted se puede fijar en alguna que otra estadística, pues es alentador para nosotros que los hospitales ya no estén llenos de gente que ha sido dañada por herida de bala, por arma de fuego. Ahora bien, si bien es el caso, está la parte contraria, que es el incremento en casos en cuanto al número de accidentes. Es decir, esto nos plantea serias dudas sobre la efectividad de nuestras legislaciones y sobre una total imprudencia al momento de conducir. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del doctor intensivista, es decir, Emilio Salazar. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, encantado. Hola, buenas noches. Encantado de estar de mi parte aquí con ustedes y con todos nuestros televidentes para hablar de este tema que es muy importante, muy actual, porque como usted lo mencionaba, hoy por hoy la principal causa traumática de ingreso a los hospitales lo constituyen los accidentes de tránsito que están cobrando vidas a diario y todos los podemos evitar. Bueno, y para eso nosotros queremos saber cuál es su opinión al respecto, qué es lo que se puede hacer, y no queremos comenzar sin antes enviarle un gran saludo a la señora Margarita Chávez, viuda de Sura, quien es una de nuestras más fieles televidentes y quien recientemente estuvo de manteles largos. Así que a pesar de unos días tarde, pues feliz, pero feliz cumpleaños, y también a uno de mis mejores amigos, como lo es Surita, de cariño que le decimos, Francisco Sura. Así que un gran abrazo a ellos y pues vámonos directamente con ese primer punto de la entrevista, que es ¿qué nos dicen las estadísticas, doctor Emilio? Es decir, en los últimos años han ido aumentando, se ha mantenido, esperanzadoramente hay alguna disminución. Cuéntenos, doctor. En base a eso, comentarles que actualmente en nuestro país tenemos el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, donde llevan todo esto bien documentado día con día, semana con semana. Sí. Y según las estadísticas oficiales, hasta el 27 de octubre, llevamos en el 2024 1.066 fallecidos por accidente de tránsito, 1.066 en comparación con el 2023 que teníamos 1.033 fallecidos. La diferencia año con año, pues básicamente la cifra de fallecidos está un poquito más alta, aunque estadísticamente quizás no sea significativa, y podríamos considerar que la cifra de fallecidos está de una forma equivalente a la del año anterior. Lo interesante de esto es que ahora tenemos pues más controles de seguridad del Viceministerio de Transporte, se están detectando los conductores temerarios que lo hacen bajo el efecto de bebidas alcohólicas, pero aún así pareciera que no se ha logrado disminuir esta cifra importante de personas fallecidas y de personas lesionadas. Recordar un concepto muy importante en la medicina, que usualmente decimos, hubo un accidente de tránsito, pero realmente accidente es cuando es algo imprevisto, algo que no pudo evitarse. Por ejemplo, fueron accidentes de tránsito si usted va conduciendo su motocicleta y de pronto una rama de un árbol cae sobre usted o en su camino y usted desafortunadamente tiene un evento que le compromete la vida. Es un accidente porque no hubo nada que usted pudiera hacer para evitar que ese árbol cayera en su camino. Pero realmente nos estamos enfrentando a siniestros viales. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al concepto? Que todos los siniestros viales pudieron haberse evitado si hubiera habido
un respeto al 100% de las normas de tránsito. Es decir, dicho de otra forma, que de estos 1.600 fallecidos, no hay una muerte que pueda ser justificada. No debería de haber ni un fallecido por accidente de tránsito o por siniestro vial, y en todos los casos siempre ha habido algún momento en el cual el motorista o el peatón olvidó alguna norma importante de tránsito, y esto conlleva a esta alta mortalidad, a este alto número de ingresos. Ahí podemos ver 1.066 fallecidos y lo vemos como un número, pero detrás de ese número grande hay personas individuales, hay historias de luto de familias que han perdido a un padre, a un esposo, a una hija, y que no es tampoco juzgar a las personas, porque un siniestro vial es algo que a cualquiera de nosotros le puede ocurrir. Usted puede ir manejando totalmente bien, conservando todas las normas, y de pronto en el camino se encuentra con un conductor imprudente y termina en un accidente de tránsito a pesar de que usted vaya bien. Sin embargo, siempre hay un factor de error humano, y destaca entre todo esto el hecho de la velocidad. Al desconocer o subestimar la importancia de la velocidad, pues las personas no nos damos cuenta de que usted puede ir a alta velocidad, tener muy buenos reflejos, sobre todo los jóvenes, pero en cuestiones de velocidad, en una fracción de milisegundos, en una fracción de un error humano, pudo haber sobrepasado en curvas 100 veces, pero basta que una vez, por una fracción de milisegundos o por una distancia apenas de centímetros, una maniobra que usted ha hecho siempre y que ha sido imprudente, en esta ocasión usted pueda tener una tragedia. Definitivamente ninguna persona toma un volante y sale a la calle con la intención de producir daño, de hacerle daño a las demás personas, pero son eventos que desafortunadamente suceden y están trayendo mucho luto, mucho dolor a muchas familias en nuestro país. Pero doctor, a ver, usted mencionó al principio que en la actualidad hay una mayor legislación, hay más leyes, hay más normas. Entonces, supóngase que en la cultura salvadoreña deberíamos de obedecer mucho más, pero si usted nos está presentando estadísticas en las que nos dice que ahora, que a falta de todavía 2 meses para que termine el año, ya superamos las estadísticas del 2023, aunque todavía no sé si ya las del 2021, 2022, ¿cómo es posible que sigamos desobedeciendo las normas de tránsito? A ver, sí, hay un cierto error humano, pero pareciera que va en aumento en lugar de disminuir. Es importante retomar todo el reglamento de tránsito y volver a estudiarlo y leerlo. Una de las principales causas de los siniestros viales es el exceso de velocidad. Sí. Sin embargo, también es muy frecuente, aunque no es la causa más frecuente, los siniestros viales que vienen derivados de personas que conducen bajo bebidas alcohólicas. Y este es un capítulo muy importante que requiere mucha discusión y análisis profundo del tema, porque actualmente nuestra legislación está bien, pero realmente la aplicación en El Salvador, usted puede manejar habiendo ingerido bebidas alcohólicas, toda vez no sobrepase de 100 miligramos sobre decilitro en la prueba del alcohol expirado, en el alcoholímetro. Es decir, si alguien tomó 5 cervezas, puede andar conduciendo. Y en otros países, definitivamente, usted no puede manejar bajo ninguna circunstancia un vehículo. Pero ¿cómo es que somos tan permisivos, doctor? Por Dios. Ese es un punto importante que debería a futuro estudiarse y considerar si se debería aumentar esta prohibición de tal forma que bajo ninguna circunstancia, si usted me pregunta como médico, ¿cuál es la cantidad de alcohol con la que una persona puede conducir sin riesgo de tener un accidente? Ninguna. Es cierto que aquí a partir de 100 miligramos por decilitro hay sanciones, pero bajo ninguna circunstancia una persona que ha consumido alcohol puede tomar un volante.
Ese es un punto importante. Otro punto para mí importante es por qué si el alcohol produce más muertes por cáncer, no solo de hígado, sino de muchos órganos, Sí. más muertes relacionadas por accidentes de tránsito, por qué el alcohol a nivel mundial es una droga legal. ¿Por qué no se persigue el alcohol? Claro, no vamos a cambiar todo el mundo, pues, porque a nivel mundial el alcohol es permitido, pero es una droga más dañina incluso que la marihuana. Con esto no quiero decir que seamos permisivos en relación a la marihuana. No, pero la mayoría se espanta más cuando usted dice marihuana que cuando dice alcohol. Es correcto. Y el alcohol, la marihuana todavía, desde el punto de vista médico, es una droga un tanto más controlable, más regulable Ya se que el usos alcohol. medicinales. Tiene usos medicinales, en otros países se permite hasta cierto punto el consumo local en algunas áreas de esparcimiento. No estoy con esto sentando una postura de que estoy a favor de la legalización de la marihuana, sino que Algún día dejo se va a discutir. en el aire por qué permitimos el alcohol si ocasiona tanto daño. Y sobre todo lo que es muy clásico, en este año muchos jóvenes, bueno, no solo en este año, sino desde siempre, muchos jóvenes que no tienen este concepto de la letalidad que produce conducir bajo bebidas embriagantes, salen a departir con sus amigos los días viernes, los días sábados muy frecuentemente, y ya cuando están en el peor momento o en la peor condición de embriaguez, en la madrugada deciden retornar a su casa y toman un vehículo. Y desafortunadamente son muchos casos de jóvenes que han perdido la vida como producto de conducir bajo efectos de alcohol en diferentes circunstancias. Es muy frecuente los jóvenes en la madrugada, cuando han finalizado un periodo que alguien podría decir normal, de sano esparcimiento, termina en una tragedia. Nadie sale un viernes a disfrutar con sus amigos, a tener un momento de relajación, pensando que ese día va a perder la vida. Claro. Pero es una historia repetitiva a través de muchos años, y hago un llamado a los jóvenes que si tienen esa costumbre de salir a disfrutar, a ingerir, a compartir unas bebidas con los amigos, pues al final de esa jornada busque la forma de retornar a su casa, pero no tome su vehículo, porque usted está poniendo en riesgo su vida y la de todos los acompañantes de su vehículo. Es una historia que se repite constantemente. Bueno, y para ampliar, primero nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos en breve aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Alguien podrá decir, mire, pero el doctor está diciendo que, o más bien nuestra legislación dice que todavía si usted se toma 5 cervezas todavía puede manejar. El doctor Emilio Salazar menciona, ¿con cuánto usted sería lo permitido para manejar? Con 0. Pero también dirá, doctor, pero una cervecita no le cae mal a nadie. Una copita de vino, pues no le cae mal a nadie. Así vamos manejando tranquilos hasta casa. Pero usted sabe que, o conoce de alguien, que le dicen el amigo mala copa, que rápido se pone, como dice el buen salvadoreño, rápido se pone ebrio, se pone bolo, con apenas haberse tomado un traguito. Entonces imagínese, si le hace daño ese traguito, ya no hablemos de una mayor cantidad. Y ese traguito que se tomó, ¿cuánto daño puede causar? Y eso para hacer conciencia, doctor, aquellos que dicen, mire, solo fue una copa, solo fue una cerveza. Como médico, no es mi papel ni ser juez de nadie, pero hablando estrictamente, desde el punto de vista médico, con una copita de alcohol que usted tome, eso llega a su hígado. Y usted puede decir, yo solo tomo una copita
en el día, esa cantidad pequeña de alcohol, el hígado trabaja para eliminarla, la convierte en una toxina, en una sustancia tóxica que se conoce como N-acetaldehído. El punto es que por cada copita que usted se toma, produce una pequeña cantidad de N-acetaldehído y daña células hepáticas. Lo que sucede es que afortunadamente nuestro hígado es tan grande y tiene millones y millones de células hepáticas, pero en el tiempo, desde el punto de vista de la medicina, no hay ninguna dosis de alcohol que sea requerida y que sea buena para la salud. Hace unos años recuerdo que salieron unos estudios que después se desestimaron en los que recomendaban una dosis de alcohol todos los días para protección cardiovascular, pero sí, eso, yo había escuchado eso. Eso ya está totalmente desmentido. Tomar una porción pequeña de alcohol equivale a que usted se esté envenenando de a poquito. Con una dosis probablemente su hígado sufra, pero tiene el resto del órgano para poder sobrevivir. Pero si esta dosis se perpetúa en el tiempo, esto le va a producir un daño hepático. Es lamentable cómo nuestra cultura nos va induciendo de tal forma que hoy por hoy en el país hasta tenemos eventos, canciones donde se celebra, se promueve, se fomenta el consumo de alcohol cuando esto no trae nada positivo a la humanidad. Y para esto basta preguntar a estas familias que han perdido a una persona o un ser querido en un accidente de tránsito y que el alcohol tuvo cierta relación. Me refiero a estos jóvenes que fallecen en la madrugada. Casi le puedo asegurar que cuando usted ve en las noticias hubo un accidente en cierta ubicación, fue en horas de la madrugada, a alta velocidad, el vehículo volcó y hubieron fallecidos. Estoy casi seguro de que en cada uno de esos casos que ocurren en la madrugada y que hay jóvenes involucrados, está de por medio el alcohol. Y de ahí también un llamado a los padres de familia. Los jóvenes, por naturaleza, todos en algún momento fuimos jóvenes y somos como más valientes, más temerarios y a veces no dimensionamos el peligro que corremos. Si usted le da un vehículo a un joven, sobre todo si es un menor de edad, asegúrese de tener una adecuada supervisión, asegúrese de que sea un joven que pueda asumir la responsabilidad de tener un vehículo, porque muchas veces hemos encontrado pacientes jóvenes que andan conduciendo vehículos que con un gran esfuerzo sus padres se los han dado, pero el joven por alguna razón no estaba listo para asumir la responsabilidad de tomar un volante, y la responsabilidad implica de que si usted está bajo estas bebidas, usted no lo va a conducir. Y además recordemos que muchas veces cuando ocurren estos eventos, un joven muchas veces no solo ingiere alcohol, sino que desafortunadamente existe la posibilidad de que tenga la ingesta de otras drogas, de otras sustancias, y todo esto al final pues nos lleva a estar intentando ayudar a personas que han tenido un accidente de tránsito, y muchas veces las lesiones son tan severas que no se puede hacer mucho en un hospital cuando la lesión ha sido demasiado severa, que generan mucha discapacidad, bueno, generan muerte, pueden generar amputaciones, pueden generar discapacidad importante y marca muchas veces un antes y un después en una familia. Al momento, 1,066 fallecidos, 1,066 familias que saben de lo que estamos hablando, y un consejo y una advertencia a todas las personas que conducen un vehículo, sobre todo a la población joven, que lo haga responsablemente. Ahora, doctor, alguien también podrá pensar, mire, doctor, pero yo no tomo, entonces a lo mejor fumo, pero no tomo, entonces, pero si manejo fumando, entonces no habrá mayor peligro de que me pueda suceder algo, podría pensar alguien. Pero siempre existe la probabilidad de que por ir fumando, de repente algún siniestro ocurra. Ahí viene la parte de estamos hablando de la población que no está bajo bebidas alcohólicas. Cada norma de tránsito está diseñada por alguna razón. Sí. Sus manos tienen que ir siempre al volante.
Por eso hoy por hoy, qué bueno que pues el Viceministerio de Transporte anda vigilando de tal forma que si usted le sorprende con el celular en la mano, incluso comiendo, puede ser acreedor a una multa. Realmente, pues como salvadoreños tenemos, pues el día es pequeño para nosotros y muchas veces el salvadoreño común va manejando y va ingiriendo sus alimentos o va fumando incluso, pero la distracción al volante es la principal causa de accidentes de tránsito y la distracción al volante implica que usted conteste el celular, que usted no lleve sus manos en el volante, porque con una mano que usted lleve ocupada, cuando necesite reaccionar, no va a tener el tiempo suficiente o la velocidad en milisegundos para poder hacer una adecuada maniobra. Por ejemplo, ir peleando o incluso ir platicando con el copiloto, con los pasajeros. No, el que va manejando tiene que ir plenamente bien concentrado en lo que va haciendo sin incumplir ninguna de las normas establecidas, porque esto puede llevar a una diferencia de milisegundos, a una diferencia de apenas unos centímetros o metros, y producir un accidente de tránsito que puede comprometer la vida del motorista, de los ocupantes del vehículo o de otras personas. A ver, doctor, sigamos haciendo conciencia. No toma, no fuma, no ingiere ningún tipo de droga u otra sustancia, ¿no? Pero en alguna que otra ocasión se ha dicho que en la cultura salvadoreña los ciudadanos y ciudadanas son demasiado iracundos. Entonces, cuando hablamos de ser iracundos y hablamos de tener muy poca paciencia, nos agarra de pelear porque el de adelante no se apura, porque de repente por media distracción casi le pegamos a alguien, entonces se agarra en una discusión en plena calle. ¿Cuál es la cantidad de accidentes que podrían haber habido como producto de la poca paciencia? De repente alguien le va pitando, pero usted acelera más hasta poder alcanzar al carro de la par y querer gritarle su par de cosas y termina en un accidente, termina en algo más grave. Esas cosas suceden a menudo, doctor. Realmente, cada vez que tomamos un volante, tenemos que saber la responsabilidad que estamos haciendo o la responsabilidad que asumimos. Claro. Y este tipo de conductas que son muy comunes todos los días, debemos evitarlas, porque nada más ahora tenemos 8.572 siniestros viales. Todo esto viene derivado de este patrón de conducta que tenemos los salvadoreños, de querer llegar antes, muchas veces uno va en su camino y dice, bueno, yo tengo el derecho en este camino, y de pronto alguien imprudente se quiere introducir, sí. Y uno dice, bueno, yo tengo el derecho y yo no me muevo. No, tenemos que cambiar esa actitud para no tener estos accidentes y a veces ser un poquito permisivos, mejor manejar con prudencia, a la defensiva, porque... Prefiere tener el accidente que evitarlo. Es correcto, a veces pues alguien imprudentemente se va metiendo, frene, déjelo que avance y evite usted tener un accidente de tránsito. O también lo que ocurre es que a veces como motoristas de vehículos no tenemos consideración con los motociclistas. Los motociclistas están en una posición bien vulnerable porque en un caso de un accidente, pues ellos pueden llevar la peor parte. Muchas veces tenemos motociclistas muy responsables que van cabal en su carril, que van respetando todas las señales. Y a veces somos nosotros los que vamos en los vehículos los que no tenemos las consideraciones de guardar la distancia, de cederles el paso incluso, pero otras veces también hay que hacer el llamado a estos motociclistas porque de pronto usted los ve sobrepasando a la derecha o haciendo un tercer carril y tienen que tener un gran cuidado nuestros amigos motociclistas porque en el caso de tener un accidente de tránsito, si usted tenía la razón, el derecho de vía o no viene a ser secundario porque las peores lesiones se las llevan nuestros amigos motociclistas que pueden ir desde traumatismo de la cabeza hasta traumatismo de las extremidades y en casos muy extremos hasta pérdida de los miembros, amputaciones traumáticas, que eso pues es un problema muy importante para ellos. Sumamente lamentable, doctor. Ahora también hay que preguntarse, mire, si yo presencio un accidente, pero veo que las víctimas han sobrevivido,
nosotros debemos intervenir en alguna manera. ¿Qué se debe hacer en los primeros instantes? Bueno, hay que analizarlo tras la pausa comercial. Así como cerramos el bloque anterior, es necesario preguntarse si usted ha presenciado un siniestro vial y ve que hay sobrevivientes o quiere ir para observar la escena y querer hacer algo. Bueno, es posible. O como tal vez dice la parte de salud, nos dice, mire, llame a la ambulancia, llame a las autoridades, pero trate de no intervenir en la medida de lo posible porque puede ocasionar algo peor. Emilio Salazar, doctor, dígame. Esto me recuerda a las palabras de Hipócrates, que él decía, primero no hacer más daño. Y muchas veces nuestras buenas intenciones no son suficientes para ayudar a las personas. La naturaleza humana, pues definitivamente nuestro instinto de protección, cuando vemos accidentes, nuestro instinto es ayudar, pero tiene que tomar en cuenta al menos estas siguientes directrices. Lo primero que usted tiene que hacer cuando ve un accidente de tránsito es activar el sistema de emergencia nacional. Esto es, lo primerito es marque el 132, dé aviso a las autoridades de la ubicación lo más exacta posible y de la descripción lo más posible que usted pueda del accidente de tránsito, porque desde el momento que usted activa el servicio de emergencia, el tiempo corre en que el personal especializado llega al sitio del accidente para poder ayudar con ayuda profesional y con equipo que sea necesario. Y hay una gran coordinación actualmente con el sistema de emergencia con los hospitales periféricos. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es activar ese sistema de emergencia que involucra al SEM y de una vez se está involucrando al hospital regional más cercano que tenga la capacidad de atender estas personas. Luego, tiene usted que asegurarse de que no va a ser una víctima más. Usted va en la carretera y ya hay un siniestro. Tiene que asegurarse que el área es segura. ¿Y cómo lo va a asegurar? Bueno, señalizando. Alguien puede decir, no, pero lo primero es a ver la víctima. No, mi estimado, primero tiene que poner unos conos, una buena señalización. Si no, en lo que usted está ayudando a la víctima, otro vehículo va a venir a impactar y ya ha sucedido aquí en el país y en otras partes del mundo. Luego, usted tiene que acercarse, si está entrenado en RCP, sería muy bueno, pero las víctimas lesionadas no se mueven a menos que usted tenga entrenamiento o todos los dispositivos necesarios, porque si alguien usted lo moviliza de una forma inadecuada y tiene lesionada la columna, si lo moviliza inadecuadamente, usted va a completar un trauma vértebro-medular, que es la fractura de nuestras vértebras, y puede a una persona que con atención adecuada se iba a recuperar, pues desafortunadamente agregarle un problema de invalidez de sus miembros. O de repente, tal vez, doctor, cuando existe alguna especie de daño cervical leve, uno lo puede convertir en grave. No se puede identificar a simple vista. Sí, sí. No es que no va a ayudar, tiene que intentar ayudar, pero que tiene que tener las precauciones. Por ejemplo, si el vehículo, hay personas que todavía se están moviendo y pueden movilizarse, el vehículo puede prender en llamas, entonces usted no los puede dejar allí. No, claro. Tiene que ayudarle a salir del vehículo, a desocupar el vehículo. Pero si de pronto usted ve una persona que no puede moverse, que está atrapada, hay que liberarla, pero no es tarea fácil. En lo que usted le libera le puede ocasionar un mayor daño. Por eso volvemos al primer punto, que lo más importante es activar el sistema de emergencias médicas. Y aquí viene un apéndice bien particular y es en cuanto a las ambulancias. Si usted va en su carretera y escucha una ambulancia, usted tiene que cederles el paso. Tiene que tener esa cortesía y también hacer una señalización al personal de las ambulancias, porque muchas veces es un mito
creer que una ambulancia puede hacer cualquier maniobra. No, no es así. Una ambulancia puede ir en sentido contrario, puede hacer todo eso, pero el motorista tiene que ser una persona que esté debidamente entrenada. Muy calificada. Hace falta una preparación. Hace falta una preparación a nivel nacional, porque muchas veces, y usted, soy motorista de ambulancia, ¿y por qué? Porque siempre fue motorista, pero ser motorista de una ambulancia es bien distinto, tiene que tener una preparación que actualmente pues no se está haciendo en el país, pero sé que en el futuro cada persona que conduce la ambulancia tiene que tener una preparación. Porque bueno, de hecho, doctor, disculpe que lo interrumpa, creo que el fin de semana, creo que el viernes de la noche, sábado, tuvimos un accidente con una ambulancia ahí por el médico quirúrgico, si no me equivoco, en el que pues la ambulancia pues usted le dice que le es permitido, ¿no? Pero de repente no se fija que viene otro vehículo a gran velocidad e impacta. Entonces alguien podría pensar, bueno, pero ahí el derecho por la situación lo tenía la ambulancia. Entonces, para todo ese tipo de cosas hay que estar debidamente preparado, doctor. Es correcto, porque sí, la ambulancia puede hacer una maniobra, pero tiene que asumir que no lo han visto. Tiene que tener sentido común y la prudencia, sobre todo si va a ser una maniobra, digamos, en un lugar donde no se permite. Sí. Porque yo creo que vi ese video y definitivamente el vehículo que venía impactó, no la vio, porque está una estructura de concreto del C-Trams. Así es. Era imposible que lo viera, y si a esto le agregamos que quizás iba a una velocidad por arriba de la permitida, no iba a tener capacidad de detenerse. Por eso la preparación del motorista de una ambulancia, que es un personal paramédico especializado para tener todos esos cuidados, porque si no, llega a ayudar, pero genera un problema más y genera más lesionados y más víctimas. Por eso, como país, tenemos que caminar en esa dirección, de que el personal que esté atendiendo a las personas en los accidentes de tránsito sea personal verdaderamente capacitado y certificado, pero esa capacitación la tenemos que brindar claro, las instituciones, la sociedad, las universidades, los hospitales, para que la persona que va conduciendo una ambulancia a la vez sea un paramédico que pueda brindar una ayuda idónea, plena a una persona que tiene un accidente de tránsito. Y que, tal cual como usted menciona, doctor, se da por esto que el carro que viene no alcanza a ver por lo que queda del C-Trans, que realmente está de adorno porque no sirve absolutamente de nada las estructuras que han quedado, y al contrario de hacer bien, terminan haciendo más mal. Ahora, doctor, ya para finalizar este bloque, tal vez muchas personas podrían pensar, es que mire, eso de las ambulancias es una total mentira. Y usted se preguntará por qué. Es que mire, lo que pasa es que los motoristas tienen ganas de ir rápido y tal vez ni llevan a nadie, entonces por eso no le voy a dar el paso. ¿Cuál es la gravedad de pensar así, doctor? Es bien terrible. Yo en muchas ocasiones he ido en esas ambulancias transportando pacientes como parte de mi especialidad. Sí. Y créame, se siente horrible ir en una ambulancia en una emergencia por la velocidad que lleva, porque cabal, cuando usted viaja en la ambulancia se da cuenta que muchos motoristas no le dan el paso. Llevamos vidas, que la diferencia en minutos puede significar para esa persona la vida o la muerte. Y no podemos demorarnos más tiempo. A veces son traslados de departamento a departamento, por ejemplo, desde la Nueva Concepción a San Salvador, de Cojutepec a San Salvador, en el cual los minutos, a veces llevamos pacientes en ambulancias que son diferentes, porque la ambulancia tiene su clasificación también. Y hay ambulancias que le llamamos ambulancias UCI, son ambulancias que llevan ventilador mecánico, que llevan monitoreo, un paciente inestable. A veces hemos tenido pacientes que en el transporte se va transfundiendo sangre, llevan medicamentos cardiovasculares, y que es importante llegar lo antes posible al lugar seguro donde vamos a poder continuar con su tratamiento. Y es bien terrible encontrar, porque muchas veces sí se ve que hay personas que no tienen esa cortesía de ceder el paso, de abrirle el paso a la ambulancia,
y estamos luchando por unas vidas que en algún momento puedo ser yo el que va en una ambulancia como paciente y necesita llegar a tiempo. Importantísimo saberlo, doctor. Bueno, vámonos a la siguiente pausa y regresamos aquí en Criterios. En todo el programa hemos venido hablando y analizando la situación de los siniestros viales. De primero, por consumir sustancias, ya sea drogas, alcohol u otro tipo. Además, también se ha abordado la situación de la distracción al volante, a pesar de que usted no consuma ningún tipo de droga. O también la poca tolerancia que se tiene en la cultura vial salvadoreña de ir peleando con otro y en lugar de evitar un accidente, terminar provocándolo. Ahora bien, nosotros en los últimos años podemos ver avances significativos, ya no en materia de legislación, pero sí en materia de preparación, de equipamiento tal vez. Es decir, la atención prehospitalaria es mejor ahora que antes. Doctor Salazar. Definitivamente la atención prehospitalaria ha avanzado mucho, porque ahora tenemos el SEM, que tiene mucho equipo y muchos recursos para poder atender muchas emergencias médicas. De hecho, en lo personal, yo recuerdo que hace unos 10 años atrás, cuando necesitamos movilizar un paciente de un hospital privado a un hospital público y queríamos hacer uso del sistema de transporte del Ministerio de Salud, la respuesta era que no brindaban el servicio para el hospital privado. Sí, sí. Hoy por hoy, pues tenemos esa ampliación de la cobertura. Hemos tenido necesidad a veces de trasladar de un hospital privado a Hospital El Salvador, por ejemplo, o a Hospital Sacamil, y se hace una coordinación muy excelente con el sistema de emergencias médicas, en donde como hospital privado llamamos, le decimos, mire, necesitamos trasladar a este paciente al hospital, qué sé yo, al Hospital El Salvador, y entonces nos dicen, bueno, denme los datos de su paciente, el nombre, la edad, la dirección, cuál es el diagnóstico, cuéntenos la historia, qué dispositivo lleva, cómo necesita la ambulancia, necesita una ambulancia con ventilador mecánico, con monitoreo, cuántas bombas necesita, qué medicamentos le están administrando que van continua. Hay muchos medicamentos que no pueden suspenderse en un transporte y hoy por hoy, pues en lo particular yo he experimentado que sí hay una mejoría impresionante, no solo para nosotros en el área privada, sino también en pacientes que desde su casa, a veces he ido a evaluar pacientes a domicilio y desafortunadamente el tratamiento tiene que ser hospitalario, llamamos al SEM, las ambulancias del SEM hoy por hoy pues llevan personal paramédico. El concepto, claro, el país va caminando, va evolucionando, el concepto de una ambulancia que era solo un medio de transporte con motoristas, está cambiando. Hoy las ambulancias llevan su personal paramédico, a veces llevan médicos, llevan terapistas respiratorios, llevan enfermeras. Si hay necesidad de canalizar pues, una vena, de ponerle sueros o medicamentos antes del traslado, lo hacen, lo he comprobado en lo personal y definitivamente sí es una mejoría en la atención prehospitalaria. Siempre hay mucho trabajo por hacer, mucho que mejorar, pero sí está caminando en la ruta correcta. Y algo muy importante, en una emergencia, la atención prehospitalaria es un pilar en los resultados finales, sobre todo en las emergencias traumáticas como los accidentes de tránsito, las caídas de gran altura, los accidentes laborales que vemos en la noticia. Quiero detenerme en esto. Veamos. Si un paciente tuvo una mala atención prehospitalaria, usted lo puede llevar al mejor hospital con los mejores recursos, los mejores medicamentos y tratamientos y los resultados van a ser malos. Como ejemplo, si un paciente tuvo un accidente de tránsito y solo lo tiraron en un pick-up y se fracturó su columna vertebral, olvídese, sí, va a tener un paciente parapléjico y difícil de recuperar. Pero si la atención prehospitalaria fue buena, de buena calidad, ya los resultados que hacemos en
las máximas urgencias, los quirófanos, los cuidados intensivos son mejores. La atención prehospitalaria es aquí y a nivel mundial un pilar en los resultados que podemos obtener en cualquier tipo de emergencia. Doctor, en este caso podríamos considerar que tal vez a nosotros nos hace falta una mayor cultura prehospitalaria, es decir, sin necesidad de que usted sea médico, pero que las personas sepan que tan siquiera cuando quieren intentar apoyar, ayudar, pues algo tan básico como no tirar a la persona al pícar, tal cual como usted lo ha mencionado, cosas tan básicas, cosas que son de sentido común. Aprender qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, nos hace falta muchísimo. Poco a poco debe haber una transformación en el país. No se puede enseñar a las personas todo de un solo, sino que tiene que empezar un trabajo desde la escuela. Así como hacen los simulacros de terremotos, Sí. deberían poco a poco irse implementando desde los más pequeños simulacros de primeros auxilios, de cómo, por ejemplo, alguien se cae, se fractura, cómo se va a inmovilizar, cuáles son los primeros auxilios. Los primeros auxilios no es algo que sea exclusivo del enfermero, del paramédico, del médico, sino es algo que todos lo debemos de conocer. Y incluso las paradas cardíacas, el paro cardíaco, la principal causa de paro cardíaco es una arritmia cardíaca. En otros países tenemos en lugares públicos estos instrumentos para revertir las arritmias como desfibriladores. Y la población está entrenada de cómo va a hacer una desfibrilación en una persona que tiene una parada cardíaca. Pero eso es como unas metas a futuro. Hay mucha información en medicina que debería de promoverse a través de, como lo hacemos acá en los medios de comunicación. No es lo mismo la información que yo le voy a proporcionar a otros colegas, porque a veces esta información puede ser incomprensible o impráctica para la población, pero la población debe tener más conocimiento de primeros auxilios, de signos de emergencia. He recibido pacientes diabéticos que han tenido tratamiento con insulina, con metformina, y que de pronto por alguna razón no sabían los signos de hipoglicemia, es decir, cuando la glucosa se baja, cuando la glucosa está alta. Muchas de estas cosas tenemos como población que conocerlas poco a poco, y esto va a cambiar los resultados en salud, los resultados en la atención de emergencia. O algo tan simple también, doctor, como hasta aprender a hacer un torniquete, por ejemplo, porque entiendo que han habido casos también donde por intentar hacerle un torniquete se lo aprieta demasiado y la extremidad se termina amputando. Pues esas cosas, tal cual como usted menciona, son las que se deben seguir enseñando, las que debe haber formación, las que debe haber inversión. Y yo creo que como último punto, nosotros ya podemos analizar sobre cómo, a fin de cuentas, podemos prevenir todo este tipo de situaciones. Pero eso lo vamos a ir tras la pausa comercial. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros, y es que a fin de cuentas es pertinente recordar cómo podemos prevenir accidentes, así como lo hemos hecho a lo largo del programa, y también qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, así como lo hemos mencionado. Ya en el bloque anterior, doctor, mencionábamos sobre el sentido común que debe tener el salvadoreño sobre qué hacer y qué no hacer, ¿no?, en el caso de algún accidente u otro tipo de casos. Doctor, solo para recordarle a la población cómo podemos prevenir accidentes, cómo podemos evitar accidentes, tal cual, y cómo no debemos contribuir para empeorarlos. Este es un llamado muy importante, porque hoy por hoy, en esta noche, van a haber muchos accidentes de tránsito. Van a haber, desafortunadamente, personas lesionadas y personas que probablemente pues pierdan la vida.
Y al final, al encontrarse en una emergencia de un hospital, ya es tiempo muy tarde para buscar culpables. Ahora, hoy por hoy, es que usted tiene que recordar no tener distracción al volante, no utilizar su celular mientras está conduciendo su vehículo. Ninguna llamada o mensaje puede ser más importante que su vida. No tiene que ir comiendo ni distrayéndose con las personas que van con usted, mucho menos en discusiones o peleando, porque eso le va a distraer y es una fracción de milisegundos. Debe asumir siempre que puede haber un conductor que no respete las normas de tránsito y mantener por eso su velocidad por debajo de 60 kilómetros por hora. Por más que usted acelere, no va a lograr llegar más de 10 minutos antes a su destino. Debe tener también consideración con los peatones. Debe pensar a la defensiva, imaginarse que un peatón puede aparecer en cualquier momento en el sitio donde usted no se lo espera, porque esperamos peatones donde está la franja para cruzar peatón, donde hay pasarela, pero desafortunadamente nuestra población es así y tiene que tener cuidado en las noches, tener mucho cuidado porque a veces en las noches no nos percatamos, pero nuestra visión está disminuida y si vamos a alta velocidad y de pronto vemos un peatón o en las carreteras de nuestro país pueden desafortunadamente cruzar algunos animales, no vamos a tener tiempo de maniobrar, frenar y evitar un accidente de tránsito. Mi amigo peatón, usted tiene que tener ciertas conductas que le van a proteger su vida. Hay que ser prudente también. El peatón, aunque no maneja, debería revisar las normas de conducir para comprender algunas conductas. Muchas veces yo voy de peatón y de pronto quiero cruzar la calle y pareciera que no viene nadie, pero como le digo, si el otro no respeta las normas de tránsito, si un vehículo viene a alta velocidad, viene a una velocidad por arriba de la permitida, yo empecé a caminar, vi que no venía nadie, pero en cuestión de segundos, si alguien viene a alta velocidad, lo voy a tener enfrente mío y me va a atropellar. Por eso usted tiene que pasar la calle con una alta precaución y siempre viendo a dónde viene un vehículo. O lo mismo, doctor, cuando digamos como peatones nos podemos decir, bueno, el carro viene rápido, yo voy pasando, voy caminando despacio y nosotros decimos, tranquilo, camina despacio, que él es el que se tiene que detener. Pues sí, pero el otro no va consciente que se tiene que detener. Entonces ahí podemos ser prudentes en, mira, mejor si anda conduciendo loco, deje que pase y nosotros después continuamos. Deje lo que pase, y ese es otro mito, que el peatón, porque yo manejo, pero también soy peatón y muchas veces uno piensa, no, aquí está la cebra, aquí voy a pasar y el peatón tiene derecho de paso y el otro está obligado a detenerse. Sí, claro. Físicamente, si un vehículo va a alta velocidad y de pronto lo ve cerca, aunque él frene, no va a lograr detenerse y pues puede ocurrir una desgracia. Entonces usted como peatón tiene que también conducirse a la defensiva, incluso mirar, a veces hay calles que es un solo sentido, ¿verdad? Pero como sabemos que de pronto puede venir alguien en sentido contrario, usted cuando vaya a cruzar la calle, mira a los dos lados. Y una norma muy importante del peatón, y a los jóvenes, el peatón por norma no puede andar audífono. Pero usted ve los peatones con audífonos. ¿Por qué no pueden andar audífonos? Porque si usted anda en la calle, usted tiene que estar alerta de un ruido, de un grito, de alguien que le avise. Pero he visto muchos peatones que van disfrutando su música y van totalmente inconscientes. No, van respondiendo el mensaje, cruzándose la calle. Es correcto. Las normas de conducción son iguales para el peatón. Usted si va en la calle no tiene que ir escuchando, no tiene que ir texteando y no tiene que ir contestando llamadas. ¿Por qué? Porque la calle es peligrosa y usted tiene que ir totalmente alerta de lo que esté ocurriendo en su ambiente para evitar ser sorprendido y tener una desgracia. Doctor Emilio Salazar, hemos llegado al final y no queremos irnos. Como siempre, sin antes agradecerle por cada una de las explicaciones, los criterios que nos ha explicado y que hay que tener en cuenta para evitar un accidente. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes, mis queridos televidentes.
Si tienen alguna duda, pues habrá en las redes sociales espacio para que puedan a través del Facebook como Dr. Emilio Salazar hacer sus preguntas, y también ahí les comparto cápsulas pequeñas de salud. En 30 segundos usted puede ir aprendiendo un poquito cada vez que revise una de estas cápsulas, que son muy útiles para poder proteger y ayudarle a recuperar su salud. Tal cual, doctor, un verdadero placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Yo suelo decirles siempre que el criterio más importante lo tiene usted. Sin embargo, en esta ocasión, tenga el criterio de cuidarse, tenga el criterio de protegerse. Lo esperan en casa. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.